Os voy a enseñar el chaval que más me gusta montando Banshees. Este chaval monta los Banshees increíble. Vamos a ver algún vídeo de restauración. Restaurando completamente del tirón. Que la ha puesto zinc a las piezas, ha dicho. Voy a traducir lo que pueda. ¿Astronómico qué? El tío este, yo he visto un par de vídeos de este tío. En plan, yo conozco a este tío porque hacía BMX antes y eso, y a mí me gustaba cómo montaba BMX. Pero es que ahora hace cosas de Banshee y están guapísimas. Y lo que hace es restaurar los Banshee originales, en plan, no restauración de ponerlo que anden y eso, sino coge un Banshee que está más o menos bien y le pone todas las piezas originales. Ha hecho los carburadores, ha comprado un montón de piezas originales y va a montarlo pero sin motor ahora mismo. Le falta algo de la dirección, porque la manda a pintar, que se le olvidó la otra vez. Los de adelante y los de atrás. Y la monta goma. Ha hecho. 1000 euros el qué. ¿Las gomas? ¿O todo? ¿Cómo? 1000 euros las gomas, ha dicho. Ahora mismo. 1000 euros las gomas. ¿Te quieres pillar un Banshee? Pues sí, bro. Claro que me quiero pillar un Banshee, pero no tengo el dinero. Cuando venda la Honda, lo mismo me lo compro. 10.000 euros para arriba para restaurar un Banshee de serie. Como estos. Yo he visto otros de este chaval y decía que 15.000 euros fáciles. Que lo va a poner todo junto. A mí me pasaba eso con la Honda. Dice que cada vez que empezaba como a unir piezas, se acuerda de que le falta algo. Y eso me pasaba a mí todo el rato. En plan, empezaba a montar algo y digo, y yo, aquello. Lo otro, el freno estaba suelto, tenía que hacer el rosca, tenía que comprar el otro kit y esperar 3 o 4 días más y otra vez para atrás y para adelante y siempre lo mismo, tío. Es un coñazo montar una moto desde cero, porque casi es imposible tener todas las piezas juntas en el mismo momento. Qué locura dice de atrás, la tiene nueva, ¿no? Del año. Tiene un chorro Banshee también. Oye, es que los vídeos son increíbles, tío. Monta el Banshee en un solo vídeo y todo perfecto grabado, tiene filmer. Es que no es normal, ello no se compara con la calidad. Con los vídeos de España de restauración no se compara un vídeo de estos. La ha liado. ¿En qué? Se le ha olvidado poner los guardapolvos después de montar los brazos. Máquina. Bien hecho. Los va a pulir. Tyler Monaghan, lo he visto, tío, muchas veces. Oye, es que no veas, todo original, es que lo está viendo, está sacando de paquete todos los tornillos, tío. Y ya tiene el LTZ, no me compare 2 tiempos con un 4 tiempos. Ha vuelto a sacar algo de caja, tío, todo original, hermano, todo, no hay un tornillo que no sea original. Increíble, es que lo está viendo, es que es exagerado. Que se ha manchado, parece el Manuel entonces. Y yo, el chorro, pieza original. Espérate, va a decir el precio. 20.000 euros el de esto. Está vendiendo, ¿qué? Un Banshee del 94 restaurado, ¿vale? 20.000 euros. Y dice que pensaba el tío que eran de 10 a 13.000 euros. Es que él vende las cosas mejores, ¿no? Quiere decir con esto. Que con lo que se ha gastado en Parcila, que es la página así americana para piezas, se podía comprar un Banshee. Anda que se lo compro por 20.000. Yo tampoco, bro. No sé. Ha dicho que una inversión en su... En plan, los Banshees que él monta. No sé yo que sí, que tú eres Mr. OEM, pero no sé yo cuánto le puedes sacar de margen. En plan, ok, compras un Banshee por 20.000 euros. ¿Cuánto dinero, o sea, cuánto margen le puedes ganar, ¿sabes? Una inversión. ¿A que lo va a vender? ¿A 30? Y el chorro de pieza en esto, tío. Todo reconstruido, tío. Entero. En donde gana de verdad es con los vídeos. Ahora mismo sí, tío, si hiciera más de esto.
Esta gente lo que pasa es que ganan 10 veces más que yo. En plan, yo subo un vídeo restaurando la Honda y gano 10 veces menos que este chaval. Y este chaval, ¿cuántas visitas tiene? 11.000. Es capaz de haber ganado lo mismo que yo en el vídeo de la Honda o más con este vídeo. ¿Cogerías la moto de carretera de tu padre? Sí, tío. Si me la deja, sí. Mi padre me la deja, así que sí la cogería. Hay que arrancarla. Y yo el bote nuevo también, todo nuevo. Los brazos también, todo. Muy exagerado. It's coming along fast. There is someone that was reaching out, inquiring about this. We'll see. Que había uno que lo quería, ¿no? Still not sold. I know in a previous video I was talking about like 16,000 is what I was going to sell for. Y yo, es increíble, es de los mejores vídeos de restauración que he visto. Encima es cortito, como me gusta a mí, 10 minutitos, 20, ¿sabes? No, este tío lo venderá después, claro, y yo, si le ha dicho que había un tío interesado por él, pero que lo venda a 20.000 euros, 15.000 euros, en plan... No, yo qué sé, tío. La edición, sí, tío. Es que todo, el vídeo es perfecto, ¿sabes? España te vende un Banshee de serie, le falta la mitad de las piezas y te cuesta 10k por lo menos. Ya, pero aquí también. Y estos no están matriculados. Lo que pasa es que en América, pues la gente tiene más dinero para soltar. La he echado, vale. Un detalle, ¿vale? Un detalle para los que no sepáis. Bueno, las Yamahas, por lo general, por lo menos la mía, traía el líquido refrigerante azul. La gente cuando lo pone normalmente echa el verde, que es el normal, o el rosa, que es el que tienen en el Carrefour, ¿sabes? El chaval le ha echado el refrigerante azul solo por el detalle de que sea el original, ¿sabes? Pero detalle, ¿sabes? Porque yo no he encontrado refrigerante azul, no sé cuál será, pero por aquí no lo he encontrado. Ha dicho que está andando raro porque estaba preparado para que andara con caja filtro y está andándolo sin caja filtro, supongo. Que la ha arrancado por primera vez. Que lo ha calentado por primera vez, supongo que habrá hecho el motor entero completo. Supongo, porque si no, no sé qué, porque ha dicho la primera vez que lo calienta, ¿sabes? It's hitting, everything's good. As you can see, the tires in the front, they're pointing toward each other. It needs an alignment. This bike is sold. I had a collector that was seriously interested, didn't haggle me on the price, wants it, and now I'll be hand delivering it to him, which will be pretty cool. No va a decir But precio, I'll ¿no? let you guys hear it without the airbox on. Será 20 por ahí, yo qué sé, qué locura. So, lights, super clean, brand new bulbs. No, ¿cómo suena eso, tío? Qué locura. She's healthy. She's got the best compression ever. Probably ¿Lo va a terminar montado? that I've ever touched. I'm not gonna lie. That and the one before that. All these other bikes that I ride, they've been ridden on for 20 years. So, anywho, we're gonna do the alignment now. As Que lo va a I alinear. put my hand on this fucking exhaust. Ah, lo va a acabar, lo va a acabar. Qué guapo, tío. Me encantaría hacer una cosa así, tío, pero yo no sé si en España... Es que le voy a perder dinero, ¿sabes lo que te digo? Estos son los plásticos originales del 90 y pico, que sería el cuadro del 80 y pico, ¿no? Del 94. Los plásticos originales, y mira cómo están. Es que eso no lo usa nadie. To finally see, you know, La the acabado. grand finale, the beautiful 1994 completely restored Bonzi garage machine. Safe to say that the quad speaks for itself. It's absolutely beautiful. And kind of thinking back to where we started with this Dice, está one, it's precioso, game-changing, que... absolutely game changer. You Que seen estaba in the todo reventado al beginning principio, of the ¿no? video, Que the ha beginning cambiado of the series, muchísimo. say how this thing started, right? I told you guys that I posted it on Marketplace. I posted it on Instagram. I was asking $10,000 for it, and people were just laughing. Estaba pidiendo 10.000 euros como estaba, tío. Como estaba de normal, 10.000 euros. Que está, lo habéis visto ahora hace un segundo el vídeo, que estaba un poquillo reventado. And then, you know, come a couple weeks later, I see just the plastics alone online selling for, I believe, $3,000 Estaban vendiendo. for. Estaban vendiendo los plásticos por 3.000 euros, bro. 3.000 euros solo los plásticos originales. Porque son originales, no son réplica ni nada. Son los que venían con la moto de primera, ¿sabes? 3.000 euros, bro, por unos plásticos. Spent about Va a decir cuánto se ha gastado, Atento. Va a decir cuánto se ha gastado. spent on this one. I can give an estimated price that I spent about $14,000 to $15,000. ¿Cómo? 14 o 15.000 euros. Bought this bike for $6,500 a while back. ¿Qué? ¿Pero cuánto lo has vendido? 2 years ago. ¿Que la ha comprado por qué? Por 6.000. Bought this bike for $6,500. $6,500, que es 6.500, ¿no? 2 years ago. No tiene ningún sentido que él se ha gastado. No, 65.000 no. 6,5. No puede ser que la haya comprado por ese precio. Cómprate un Banshee. Ojalá tuviera el dinero, bro, suscribirse.
Another $600. You factor in about 25. 600 la costado enviarlo para acá. $500 for paint, whatever the motor cost, the Cerakoting, and then pretty much everything else. The zinc. Un préstamo para un Banshee, prefiero pegarme un tiro, bro. So shit adds up really quick. If you're trying to do like an OEM build, number one, the parts are really, really hard to find. The plastics, that's not even an option. The headlights, that's not an option. The springs, that's not an option. No venden la mitad de cosas. So the main components you ¿Te lo pilladas? En plan, ¿me lo pillaba? Pues claro que me lo pillaba, pero si pide 20.000 euros, chaval, ¿dónde va? Probably one of the cleanest 94s that were restored. I mean, if the plastics were a little bit cleaner, you'd be looking at a brand new 1994 in 2022. Moving forward from here, I love the OEM Banshees. It's sick. From now on, I need to have my own signature spice. So the next build que va a ponerle su propio toque a los próximos Banshees, ¿no? Ha dicho. Bueno, eso, increíble el Banshee. Es absurdo los Banshees, tío. Me voy a ir ya. Os agradezco que hayáis estado aquí. Voy a grabar otro vídeo. Nos vemos, brother. Bye.